Y ahora voy a presentar a los protagonistas que están acá. Héctor Freire, junto con el doctor H, como se cuenta en la película, hicieron el departamento de parasitología que está, el servicio de parasitología, esa es la palabra correcta, no sé qué es. Servicio de parasitología del Hospital Ricardo Gutiérrez, Hospital de Niños, donde se desarrollaron investigaciones importantísimas de Chagas pediátrico y de investigación para inclusive detectar el parásito. Bueno, ellos lo van a poder contar mucho mejor. Héctor fue referente nacional de Chagas, que es la máxima figura para Chagas a nivel nacional. Yo que puedo contarles lo que contó Ricardo Hernández, puede contarle también un poco lo que es vivir desde adentro de esa lucha por trabajar en Chagas a nivel nacional y de la relación con las provincias. Victoria Cardenales, titular de la cátedra de epidemiología, que es difícil de decirlo, de la UBA, en Exactas, es bióloga, y también es investigadora del CONICET, todos son o han sido investigadores del CONICET. Es investigadora del CONICET, tiene un trabajo de estudio de campo en Pampa del Indio, con el doctor Butler. En este caso ellos representan a estos ejecutantes de esta orquesta invisible, que son muchos. Yo les pido disculpas, porque acá hay periodistas de espectáculos y los que conocen un poco la trayectoria del Grupo Boedo, del Grupo Documental, solemos trabajar de otra manera en general los documentales. Elegimos una o dos personas, trabajamos más desde de la historia íntima de un personaje para contar un gran problema. Acá era tan grande cuando me enfrenté a eso y que te tuve que contar muchas pequeñas partes de historias, y no represento a toda la gente que labura en Chagas, ellos son algunos de los que están trabajando, pero cada una de las historias de ellos merece un documental aparte, que espero que eso pase. O sea, si bien este no es el documental que solemos hacer, espero que este sea el disparador para que a través del Instituto de Cine siga funcionando. Esto quiero aclararlo. Esta película se hizo con el Instituto de Cine, con apoyo del Instituto de Cine, con apoyo del Fondo Nacional de las Artes y mucha plata de la mía, ¿no? Como dice, y aporte de trabajo, porque también parece que estas cosas se hacen como si fueran del aire. Y traté de representar y que espero que se hagan otros laburos, porque la idea de esto es que se empiece a hablar más de Chagas, que es una patología muy importante, por un largo tiempo, porque en realidad lo conozco a Héctor desde hace muchísimos años, me conoce desde que nació, porque él es un neonatólogo también, literalmente me conoce desde el nacimiento. Cuando empezaron a hacer los conciertos para generar el departamento de parasitología, yo grababa los conciertos que hacía Héctor. Con eso recaudaron fondos, que esto es otra cosa que es muy interesante de la historia de todos estos investigadores científicos. Es una lucha muy intensa la que hacen para conseguir recursos para financiar sus proyectos de investigación. Porque el Estado los apoya irregularmente, a veces tienen fondos, a veces no, cambian los gobiernos. No sé, no quiero hablar del gobierno actual, pero digo, en el menemismo, por ejemplo, se financiaron todos los planes de Chagas de la Argentina, y eso tiene impacto profundo, porque las estadísticas, cuando hay mucho que no está en el documental, perdón, pero me fui metiendo en el tema y lo vi evidentemente, cuando vos ves las estadísticas y baja la asignación de recursos, sube la cantidad de casos. Y cuando terminé una película de Gastón Kremer, que me entrevistó en aquel momento solo para payasos, Héctor me dice, che, este tema hace 10 años cuando inicié el proyecto en 2015, no se hace un documental sobre Chagas. Y ese documental que se hizo hace 15 años atrás, más, lo hizo un argentino que vive en Estados Unidos, financiado por él mismo. Ese fue el último documental que se hizo. Los medios de prensa, por eso solicité tanto que hubiera también periodistas científicos en esta presentación, los medios de prensa grandes, si ustedes revisan en el historial de los grandes medios de prensa, van a ver que hay una nota o dos por año de una patología de 1,5 millones de infectados. Entonces es muy, y eso fue el disparador para mí, y lo charlamos, es muy notorio la falta de comunicación, la falta de visibilidad que tiene Chagas. Por eso la orquesta es invisible. Ellos trabajan en silencio, muy intensamente, cuando vas y ves lo que hacen. O sea, cuando acompañan a Hernández a Formosa, realmente fue una caminata muy intensa con mucho calor. Y él lo hace
porque tiene una relación personal con ese paciente que vive en un área remota de Formosa. Cuando Mordini, que va a Córdoba, él trabaja en otra ciudad, es el jefe del departamento de cardiología del Club del Eje. Va a Cerrezuela por temas personales y atiende pacientes. Esto es algo que hacen ellos y que la verdad debería estar instrumentado de forma sistemática desde el Estado, porque tenemos esa doble problema. Yo estoy hablando de cosas que son ellos los empresarios. Es un trabajo que realizó el jefe de ETA, que es el doctor Butler, que lo hizo en la provincia de Córdoba, y lo que observaron ellos es que una vez que uno rocía, en realidad la palabra correcta sería rociar, porque no se tira un líquido. Una vez que uno termina de rociar las casas, después hay que volverla a rociar a los 6 meses, porque los huevitos, por ejemplo, no se matan con el líquido. Entonces pueden explosionar y aparecer más tarde. Entonces, lo correcto de los rociados en las zonas endémicas sería realizarlo cada 6 meses. Y lo que conviene siempre es tratar un paciente en una casa donde no hay vectores, porque no se puede volver a reinfectar. La única ciudad, por lo menos reconocida como tal, que tiene vectores dentro del ámbito ciudadano, como dijo el doctor Meli, es San Juan. En otros países también hay ciudades donde en la misma zona urbana hay vectores. Afortunadamente en la ciudad de Buenos Aires no hay vectores. Puede haber alguno accidental, que venga en alguna valija de una persona al interior, o a veces se ven en los aserraderos. Nos ha pasado una vez que trajeron la madera del interior y en un aserradero venían vectores. Entonces estudiamos a todos los chicos de la escuela cercana a ese aserradero, o con la leña, por ahí donde se hacen los... Pero si no, ese problema afortunadamente en las zonas urbanas no existe. Entonces uno puede tratar con tranquilidad porque ese paciente no se va a reinfectar. Igual hay una cosa que me gustaría aclarar que es interesante porque tiene relación con las dos preguntas que tienen que ver con los niños. Y cuando digo son especialistas, no son ustedes. Pero el tema de qué importancia es que traten a los niños. Hay que empezar a cambiar el concepto. La vinchuca no tiene chagas. Entonces, uno cuando habla de chagas tiene que empezar a centrar la visión en los pacientes. Y una de las formas de adquirirla es el contacto con la materia fecal de la vinchuca. Pero es una sola forma. Donde más pacientes hay es donde no se ve la vinchuca, que es en la ciudad y el conurbano bonaerense. Sí, pero nacen niños infectados, ¿sí? Entonces, donde mayor hay... Entonces, no es que si uno no ve la vinchuca no hay chagas. Es un concepto que trabajamos intensamente en los últimos años y la reunión de Washington fue posible a intentar cambiar esta visión, donde la visión se empezó a centrar en el paciente y no en el vector, porque los programas nacionales, cuando uno dice el Programa Nacional de Chagas, era el Programa Nacional Vectorial de Chagas. A decir, en los últimos años se cambió esta visión de que cuando mostraron los mapas de vectores, y yo siempre le decía, pero falta la gente, ¿dónde está la gente? Entonces hubo un financiamiento de 26 millones de dólares al Ministerio para el plan de Chagas. Entonces hicimos una semana intensa de planificación para todas las acciones de Chagas. Entonces estamos todos chochos. 26 millones de dólares para Chagas era más o menos como los chicos del 6 de enero. Con todos los juguetes, estábamos felices. Nos pasamos una semana planificando. Cuando quisimos sacar las acciones, en el ministerio nos dijeron, no hay plata. ¿Cómo no hay plata? No hay plata, doctor. Después conseguimos comprar 100 camionetas para la lucha vectorial. 100 camionetas, que fue una lucha a cuerpo con los viceministros para comprar camionetas, porque cuando nos hicimos cargo, en las zonas endémicas se trabajaban con rastrojeros que tenían 1 millón de kilómetros. Entonces decidimos comprar camionetas para poder que los rociadores salgan a la zona endémica. Yo le hablo al director del programa del Chaco, que es una provincia más comprometida, y conseguimos 7 camionetas para él. Bueno, entonces le dije, mira Jorge, que haga Jorge, ¿no?
Dice, Jorge, se va 7 camionetas, me está cargando. No, van 7 camionetas para el programa de Chaco. Salen las 7 camionetas para Chaco. Y al programa de Chaco le dan solo una. Me llama a mí. Me dice, Héctor, vos me dijiste que había 7. Sí, eso es lo que habíamos arreglado. Voy a hablar con el viceministro. Y dice, doctor, ese no es un tema suyo. Entonces, fíjense todas las dificultades que hay mucha a nivel burocracia del manejo del dinero, los intereses, llamémosle políticos, de otro índole, por lo cual todas estas acciones, por eso al final, como lo planificó Castelli, era como que el concierto tiene que empezar. Se sabe todo de Chagas, o se sabe casi todo, nunca en la biología se agotó el conocimiento, siempre hay cosas nuevas, pero con lo que ya se sabe, si eso se hiciera, se avanzaría mucho. Producir, yo creo que se tendría que producir más material de comunicación porque sí es algo que falta. O sea, porque yo, en general, cuando hablo con los especialistas, todos remarcan el tema político, ¿no? O sea, que hay falta una decisión política. Yo creo que aparte falta una decisión, primero tiene que haber una conciencia social, porque el aparato político funciona en función de una demanda social. Y nosotros no generamos esa demanda. Como vos decís, porque en capital hay una negación nodal, pero también en las provincias donde el TARA endémica está instalada, hay otras prioridades. Porque como es una enfermedad que la patología se desarrolla por ahí en décadas, por ahí te dicen parásito, lo tenés 30 años después, podés tener la patología, aproximadamente un 30% de los portadores desarrollan patologías y hay un 70% que no. Están acostumbrados a convivir con el endemia. Y tienen otras prioridades, tienen que comer, tienen que solucionar problemas de su vida, de sus hijos, y no le dan la prioridad que a veces necesita, y eso también genera de que después no impacte en el sistema político. Y por último, como la incidencia es mayor en los estratos más pobres, eso también genera que pase más seguido. Pero me quería quedar una cosa más porque es importante, porque tengo acá dos especialistas. Dijiste algo de los niños, y esto es fundamental porque lo han remarcado mucho cuando en las charlas, a los chicos hay que tratarlos. Porque hay una cuestión que yo desconocía, yo digo porque me empapo de lo que ustedes hablan y a mí me sorprenden cosas. El parásito lo eliminás del sistema de una persona, el parásito se puede eliminar, pero los adultos que lo tuvieron mucho tiempo, igual pueden desarrollar la patología, porque es una reacción del organismo. Ahora, si en un niño se elimina el parásito, tiene una muy buena perspectiva. Hasta ahora las investigaciones que han hecho en el hospital de niños determina de que los chicos, de menores de 9 10 años tienen que ser más o menos, ¿no? Bueno, no hay número exacto, digo, pero tiene que ser cuanto más chico es. Nosotros tratamos a todo el que pasa por el servicio. No, eso seguro, pero digo, cuanto más chicos son, más posibilidades tienen. Y lo que acabamos de publicar hace 2 semanas, que el tratamiento de 30 días impide la transmisión de madre a hijo. Nosotros tenemos niñas tratadas que crecen y nos traen sus hijos. Y cuando revisamos cuánto tiempo recibieron tratamiento, vimos que en una cantidad, son 40 recién nacidos de 27 madres, que ninguna transmitió esta infección, aún recibiendo 30 días o menos de tratamiento. Es la primera evidencia de la interrupción de la transmisión con tratamientos cortos. Y esto es muy importante porque no es lo mismo tomar 60 que tomar 30 días. Nosotros hemos cambiado el tratamiento a 30 días, todos los países nuestros reciben 30 días actualmente. El tiempo que le dedica, que hoy no es normal, que le dedican ellos a cada uno de los pacientes, el nivel de explicación, el te doy el contacto para llamarme, porque si vos tenés un problema, me tenés que llamar inmediatamente. Ese tipo de cosas a mí me parecen fascinantes. Es algo que también le rescato al doctor de la charla del doctor Freilich en Washington. Cuando dice, un médico esto lo puede diagnosticar y lo puede ya mandar a tratar, no necesitan derivarlo a un infectólogo, no necesitas el cardiólogo, porque aparte en los pueblos y en los lugares donde esta endemia es tan importante, por ahí no tenés esos servicios. Tenés el médico clínico. Yo escuchaba y me parece que a veces lo que nos falta es contexto. Esto ocurre muchas veces en simultáneo con un montón de otras
situaciones que comprometen la salud. Falta de agua, falta de alimento, tuberculosis. Entonces, no es solo Chagas lo que afecta a la población que tiene Chagas. Entonces, a veces no se diagnostica porque Chagas es silencioso, entonces las personas no saben que están infectadas, como la chica reflejada en la película, no sabía, se había transmitido de madre a hijo y así. Y esto sigue ocurriendo, es silenciosa, entonces a través de mucho trabajo de explicar por qué hay que sacar sangre a un niño que lo vemos sano, no tiene ningún síntoma ese chico que le estamos pidiendo, hay que hacer el diagnóstico y hay que trabajar, por eso está garantizado por ley, hay que trabajarlo para que eso se lleve a todos los chicos de área endémica, a todos los chicos que viven acá en la ciudad de Buenos Aires. Hay veces que hay familias que dicen, no, ¿por qué hacerle un diagnóstico a alguien que no tiene síntomas, no se lo ve sano? Entonces hay que trabajar en este aspecto de queremos detectar algo que es silencioso y sostener los trabajos. Ahí creo que en la película se ve claro que el trabajo continuado, sostenido, es lo que es la clave para el éxito y es la clave que han tenido otros países. Entonces, nuestro trabajo es seguir sosteniendo a pesar de. No es fácil, como dice Lucas, muchas veces con mucho de aporte personal, de tiempo y plata para poder comprometerse con el trabajo y sostenerlo. En general, hay algo que se habla mucho ya, por lo menos en el interior, con los programas de control vectorial del interior, es que cuando surgen los brotes de dengue, se paraliza toda la prevención de Chagas y se prioriza el control de los mosquitos. Y esto viene sucediendo lamentablemente desde hace bastante tiempo. La Auditoría General de la Nación ya lo detectó, ya lo informó, pero aún no se ha podido revertir. Y entonces hoy por hoy, en muchas provincias, 40 o 50 personas caen enfermas al mismo tiempo. Como cuando fue el COVID. Bueno, con COVID estamos en la restricción de circulación, claro. También hubo un parate de las acciones de control vectorial porque la gente no podía entrar a las casas. Entonces, pero principalmente con las enfermedades transmitidas por vectores, como es el mismo personal, el que en general, como es una emergencia, se lo traslada y se lo afecta al control vectorial. Yo, discúlpenme, me tengo que retirar, pero quería hacer un último comentario, que es el siguiente. Mientras yo estaba a cargo del programa nacional, se hizo una auditoría. La Auditoría General de la Nación hizo un estudio de una prolijidad maravillosa. Estuvieron como 4 o 5 meses trabajando y auditando todo lo que pasaba en Chagas en el interior. 7 u 8 años después, yo ya no estaba en el ministerio, se vuelve a hacer una auditoría y los resultados son exactamente iguales. Entonces me invitaron a dar una charla a la auditoría, en total, como anécdota te cuento, el director de la auditoría se puso a llorar por la despiadada realidad del Chagas. Y entonces yo pregunté, ¿qué es lo que pasa cuando suceden estas cosas? La auditoría lo que hace es dar un informe a cada uno de los senadores y diputados del Poder Legislativo. Daba la casualidad que era la madre de un pacientito mío, porque yo hago pediatría. Pero fue conmovedora la prolijidad con que hicieron los datos. Lo terrible fue que 7 u 8 años después se hizo otra nueva auditoría del programa de Chagas y los resultados eran exactamente iguales. Entonces yo pregunté, ¿qué pasa? No pasa nada. En cambio, yo hablé con los funcionarios de Chile y me dijeron, si esto se observa en la República de Chile, los funcionarios son sancionados. En este país, lamentablemente, producto de esa desidia o esa falta de compromiso con la gente, hace que esta enfermedad, que puede ser controlable, porque como dice el final, el concierto hay que empezarlo. Sí. Y todo lo que se sabe de Chagas, si se implementara, el Chagas dejaría de ser un problema de salud pública, haciendo nada más que lo que hasta hoy se sabe. Vuelvo a insistir, en la biología siempre hay cosas nuevas para estudiar, para investigar, etcétera, etcétera. Pero con lo que ya se sabe, si se hiciera,
se ganaría muchísimo para la salud de la población. Lo quiero felicitar a Lucas por la película, me parece maravillosa la película, a los actores, les agradezco mucho a ustedes que hayan venido y ojalá que podamos entre todos ayudar a la gente, porque como yo digo, hay enfermedades en las cuales los pacientes luchan por su propia enfermedad. Cuando estaban los obesos que querían hacer la cirugía y el gobierno dijo que no hay cirugía bariátrica, dieron toda una vuelta al Congreso y la ley salió. Cuando faltan medicamentos para el HIV, como hay muchos pacientes de clase media, cortan la 9 de julio, no sé ahora qué pasará, pero cortaban la 9 de julio y a las 24 horas estaban los medicamentos. En cambio, las pacientes con Chagas no tienen una voz que se defienda. En este momento se creó la Asociación de Familiares de Chagas, que hay asociaciones familiares que están desparramadas en todos los países donde hay Chagas. Así que yo suelo decir, la voz de los pacientes de Chagas somos nosotros. Muchas gracias. Gracias, José. Los mamíferos de la naturaleza. Hay reservorios de parásitos que van a estar siempre disponibles y la chuca tampoco va a ser eso. En realidad hay un triatomino, que es la Triatoma infectans, que es la nuestra, que se acerca al ambiente domiciliario, pero hay otros. Entonces digo, no se va a erradicar, pero sí se puede controlar. Para que den una idea es esto. Brasil, que es enorme, salvo en el Amazonas, controló la transmisión bacteriana. Uruguay, que es pequeño, lo hizo. Sistemas de salud mucho más precarios como el de Paraguay lo hicieron, nosotros no. Eso por un lado por el tema de transmisión. Y ojo, de interrumpir la transmisión vectorial no se termina en Chagas, porque los portadores del parásito, por eso mostré lo de Jujuy. Jujuy es un ejemplo de control vectorial. Fueron los primeros en certificarlos en Argentina y lo mantienen hasta hoy con cambio de gobierno de diferente color. El mismo jefe de vectores que aparece ahí, que es un referente en esa área, se mantiene. O sea, no hubo cambios sobre eso. Eso es lo que hablan de política de Estado, eso es una política de Estado. Ahora, en Jujuy hay enfermos que surgen y les falta atención, por eso este grupo de cardiólogos van a Mahuaca y cuentan esto, que bajan de la cuna, bien de muy lejos, bajan de la montaña a atenderse, porque se corre la voz de que van a estar los médicos y se arman filas. Eso que se ve en el pasillo estaba saturado todo el hospital, estuvieron laborando hasta que terminaban de atender a esa gente y encontraron gente que si no se les colocaba el marcapaso, se morían por ahí en 5 días, en un mes, o ahí mismo, porque estaban en una situación crítica. Que eso, no sé si se llega a entender cuando habla Paul Flores, pero era claramente, salvaron 5 vidas ese mismo día que estaban al borde. Bueno, eso está publicado, digamos, ya lo he hecho intensamente. O sea, el momento crítico es el momento de la infancia. Entender esto es fundamental, porque si no uno siempre llega tarde. Aparte es mucho más costoso comprar un marcapaso que hacer la serología a miles de embarazadas para detectar la infección. Eso está estudiado, es mucho más económico, básicamente. Quería saber en la actualidad qué opinan ustedes de cómo está trabajando el CONICET con esto y qué pasaría si lo cierran, porque se está hablando de un cierre. Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Digamos, el problema tiene múltiples aristas. El CONICET no se va a cerrar, lo que van a hacer es sacarle fondos. Y sin fondos la ciencia no existe. Entonces, básicamente, el problema es un tema de fondos que está asociado a la política, digamos. Desde la sociedad no hay una visualización de lo que significa la investigación. La investigación está mirada hoy como un gasto y no como una inversión. Cuando uno piensa eso, estamos en problemas. La salud no es un gasto, es una inversión. Entonces, hay que cambiar la palabra. Es decir, gastamos tanto, no, invertiste tanto. El tema es dónde la pones, la plata. Invertís. Entonces, los dividendos se miden diferente, no se miden en acciones, en bonex o en otras cosas. Se mide en salud. Y comparado con otros países de la región, todavía falta inversión en ciencia en nuestro país. Aún en los mejores momentos,
de mayor inversión comparado con otros países. Había un proyecto de alcanzar algunas metas, pero todavía falta. Y agregaría una cosa más, que también se da para la cultura, que en todo caso la inversión privada no reemplaza la inversión estatal, porque el foco está puesto en otro lugar. Por eso ahí es interesante el desarrollo que están tratando de hacer de NDI, que es tratar de combinar lo público y lo privado, por eso lo puse en el documental. Pero de por sí, los laboratorios no desarrollaron medicamentos nuevos para Chagas, porque el benzimidazol, lo dije bien, es el mismo medicamento hace 50 años. No puede desarrollar, programar, diseñar una política de salud y saber a dónde invierte para qué, en función de necesidades que no son económicas, sino en función del mapeo que uno hace de las necesidades del país. Esto pasa en todo, inclusive por eso me decía la cultura, porque pasa lo mismo. Hoy se está hablando de cerrar el INCA o de financiarlo, porque ahora estamos la opción de financiarlo. Y piensan que la inversión privada podría reemplazarlo. Y es mentira. Un documental como este no se hace tampoco en las plataformas de streaming, no se hace en los canales privados. Ya, los documentales, de hecho, el 50% de la producción nacional de cine es documental. Y es documental que ha sido crítico, porque esto es una mentira también que se está utilizando mucho, que ha sido muy crítico de los poderes de turno siempre. O sea, todos los documentales, al menos en los que yo trabajé, han sido críticos del que estaba, porque tocas siempre intereses. Cuando estás contando esto y contás que hay un paciente en Formosa que no fue atendido, indirectamente estás hablando de alguien que no está haciendo lo que tiene que hacer. Cuando contás que falta inversión o que esas cosas, estás criticando. Entonces, yo creo que esas cosas las cuentan un sistema que tiene otro origen, otro impulso en cuanto a dónde se enfoca la inversión. Y eso pasa también en la ciencia. Pero igual, perdón, ¿no? Si uno hiciera la ecuación, en Chagas, por lo menos corregime, Jimmy, está estudiado que prevenir es costo efectivo con respecto a tratar, porque hay un montón de años de vida saludable que una población infectada pierde. Se refleja mucho en el documental gente que dice no puedo trabajar. Sí. Esto ocurre a edades tempranas muchas veces, entonces está estudiado. Bueno, eso tiene un costo para la sociedad. Entonces... No, y aparte de que hay una ignorancia, digamos. El mayor inversor en investigación en el mundo es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Si ustedes se acuerdan, para el desarrollo de la vacuna de COVID, el gobierno de Estados Unidos adelantó el dinero para que se haga el desarrollo. Entonces, esto de que el Estado, aún en Estados Unidos, donde el Estado es minúsculo, el mayor inversión en investigación en salud es el Estado de Estados Unidos. Entonces, esto también hay que revertir el discurso. La industria privada va atrás de esto. La industria privada toma de las startups conocimientos y los aplica y los amplía. Nosotros tuvimos una experiencia con Bayer, donde nos llamaron para desarrollar una nueva formulación del medicamento que se llama Nifurtimox. Hicimos todo el desarrollo de la formulación pediátrica. Esto implicó un trabajo en toda Latinoamérica, en 25 centros, con apoyo desde Alemania. Entonces y Bayer hizo una película. Hay una película que es tipo documental, también que está en Vimeo, pueden buscarlo. Está todo, digamos, que es similar, pero es distinto. Pero cuando hubo un inversor, vino un inversor y se desarrolló. Y las medicaciones son gratis. El gobierno compra la medicación. No es un tema de acceso o sea, es un problema de acceso porque el sistema de salud no trata pacientes. Pero no es que el medicamento tenga hoy un problema, una barrera de costo, porque el medicamento se consigue gratis.